¿Cuál es el rol que está jugando la iglesia ahora y cuál es el que debería de jugar Alcides en momentos como estos donde ya vemos que la situación está escalando a niveles que ya no se pueden calificar como tolerantes o normales? Lo que la gente espera, a ver, comúnmente, pues, lo que la gente espera es que la iglesia tome un rol profético. Y el rol profético consiste en que por un lado denuncia el pecado y por el otro lado anuncia la esperanza. Ese es el rol profético de la iglesia. Es lo más común que se conoce, ¿no? Y ejemplo de ello es Monseñor Óscar Arnulfo Romero. O sea, la gente espera que se denuncie lo que está malo en este país. Si hay injusticias, por ejemplo, de la iglesia debería denunciarlas. Si hay medidas que no van, son adecuadas y evidentemente inadecuadas, como puede ser, por ejemplo, el caso de la reelección, que es totalmente inconstitucional, o la misma pretensión que tiene el gobierno de acumular tanto poder y convertirse en una dictadura, son cosas tan evidentes que no necesitas ser experto, ¿verdad?, en jurisprudencia, más bien tener cierto sentido común y cierto sentido lógico, y la iglesia lo puede tener, y pudiera entonces ser una voz moral ante esa realidad. Pero yo creo que hay un tema más allá, Franklin, que la iglesia está en deuda. Es que Ujú. la fe cristiana siempre está del lado de los débiles, ¿no? La fe cristiana siempre está al lado de los débiles. Si nosotros leemos en el Evangelio, ¿verdad? Jesús dice que ha sido llamado a anunciar la buena nueva a los pobres, la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, a anunciar el año de gracia del Señor. Eso lo dice de entrada el Evangelio de Lucas. Igual podemos encontrar en la palabra de Dios que el mandato de salvación que da Jesús es que le demos de comer al hambriento, de beber al sediento, que visitemos a los enfermos, que recibamos a los emigrantes, que visitemos a los que están en las cárceles. Entonces, el evangelio y la fe cristiana es hacia los débiles, hacia los pobres. Y yo creo que aquí estamos en deuda. Porque los cristianos, y aquí involucro a las iglesias evangélicas, como tanto a la iglesia Ujú. católica, los cristianos pareciera entonces que estamos olvidando estos valores. El de estar con los débiles, el de estar con los pequeños, el aceptar a los pequeños, al ser solidarios con los pequeños. Entonces la iglesia evangélica como la iglesia católica ha olvidado esos principios. Y entonces, ¿por qué los ha olvidado? Bueno, porque está más metida adentro de sus iglesias, de sus templos. Están cantando alabaré unos y otros están rezándole al divino niño, ¿verdad? Entonces, cada quien aislado totalmente de la realidad que vive. Y la realidad que vive nos está exigiendo, nosotros los cristianos, compromiso para que no vayamos a caer en situaciones que pues, después vamos a tener que lamentar. Y yo esperaría, en el caso de la Iglesia Católica, no lamente que los obispos, por ejemplo, no hayan estado a la altura de estos momentos históricos. Hay un silencio sepulcral de los señores obispos, ¿verdad? Ante los temas que estamos viviendo, ¿verdad? Ujú. Temas que son graves, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, mira, que un obispo anterior, conservador, ¿verdad? Muy conservador, como era Sainz Lacalle, sin embargo, fue capaz de alzar su voz y dijo no a la minería. Y ahorita Ujú. sabemos el problema que se viene con la minería y no se oye ninguna voz, ¿verdad? Este tema, por ejemplo, de los presos, que afecta directamente a los derechos que tenemos nosotros los cristianos, como es, por ejemplo, visitar a los que están presos, ¿verdad? Tenés presos que no tienen tan siquiera ni la garantía de que les visite un abogado, ya no digamos sus familiares, ¿verdad? Estamos en una situación con el tema de los presos que no tienen derecho ni a que les haga un juicio, pero no alzamos la voz. Y alguien puede decir, no, pero es que por los pandilleros. Que por... No, es que es para todos, no solo por los inocentes. Es para que Ujú. todos salvadoreños tengan garantías. Y los obispos pueden tener la capacidad moral de decir. Pero entonces estamos viviendo momentos bien complicados. Yo creo que las religiones, en este caso, tanto evangélicos como católicos, tienen una gran deuda porque qué están viviendo en su fe o qué estamos viviendo nosotros en la fe de cara, por ejemplo, a ir a anunciar a Jesús o a anunciar los valores del reino, ¿verdad? O lo que nos enseña Jesús de cara a la realidad que nosotros estamos viviendo. Entonces, el compromiso con los pobres, el compromiso con los débiles, el compromiso con la justicia, la hemos olvidado, ¿verdad? La hemos olvidado y seguimos metidos en nuestros templos, en oración y o cualquier otra cosa, ¿verdad? Que es valiosa, ¿verdad? Desde nuestro punto de vista desde la fe,
pero claro, ni desde ahí a claro. veces nos acordamos que tenemos que practicar estos valores del Evangelio, ¿no? Entonces es triste lo que estamos viviendo, ¿verdad? Es triste, pero quizás lo que la gente más extraña es el mensaje profético, ¿no? De un pastor que se llamaba Óscar Arnulfo Romero, que en momentos tan difíciles fue capaz de entregar su vida y fue capaz de hablar, no tuvo miedo. Y yo creo que en parte la gente religiosa, muchos no es que no tengan, no es que tengan miedo, sino que muchos se sienten identificados con la forma de gobernar de Bukele. ¿Ah? Con esa forma autoritaria, impositiva, poco democrática, muchos pastores, tanto evangélicos como católicos, se sienten identificados, creen que así se debe de gobernar, pero aunque eso sea contrario a la fe que vivimos los cristianos. En esto lo que hemos visto, pues básicamente es un silencio. Entonces, si vamos a seguir viendo silencio de parte de la iglesia, y en este caso del arzobispo, ¿qué esperar en un momento donde habíamos hablado desde el inicio que esto se va incrementando, que va escalando? Digamos, ¿qué puede esperar la gente? Sobre todo las comunidades, Alcides. En los territorios, en el interior del país, la gente tiende a ser como más, de más fe, digamos, más cercana a su pastora, al sacerdote, a la iglesia misma. ¿Qué podría esperar la gente? O simple y sencillamente no va a haber nada, digamos. Y yo Eso, creo que en estos momentos la gente no está esperando nada, porque mucha gente se ha acercado a las parroquias a que le ayuden, por ejemplo, para una constancia, buena conducta de su hijo, y los párrocos no la han querido dar. Es más, lo que ha pasado también es que algunos párrocos que le han dado, por ejemplo, de la fiscalía le han llamado al cura, ¿verdad? Les han llamado a los sacerdotes que han dado alguna recomendación. Entonces, priva el miedo. Eso es lo que hay ahorita. Pero el miedo va a en la pasar. iglesia, en Sí, la sí, iglesia. en la iglesia sí. Pero ese miedo va a pasar. Yo creo que va viendo gente más consciente, gente que va tomando mucho más valor y mucha más conciencia de lo que realmente está viviendo el pueblo, ¿verdad? La está pasando mal la gente de a pie, los pobres fundamentalmente, ¿verdad? Si hablamos de escala de valores en este tema, ¿cómo lo ves? Porque también, digamos, vemos por el otro lado gente que celebra todo y lo justifica y trata de encontrarle alguna excusa para decir, no, así debe ser. Sí, es lo mismo que te explicaba del todo en torno al compromiso que hay de los cristianos con los débiles. Tenemos una sociedad que celebra el fracaso de los débiles, que celebra que muchos hombres y mujeres estén encarcelados, ¿no? Porque muchas veces nos creemos superiores, nos creemos mejores y, y creemos que el otro se merece aquello que le pasa. Por eso la gente fácilmente acuña eso que dice, por algo ha de ser, por algo ha de Mm, ser. Entonces, mm, es más, imagínate hoy con el tema de Cosabi, ¿verdad? Hay gente que dice, ay, ¿para qué son tontos? ¿Por qué tienen tantos pistos? O yeah. sea, es increíble, ¿no? El nivel a veces de desprecio que hay, ¿verdad? Pero las masas siempre han actuado así, Franklin, ¿verdad? Los cambios nunca vienen de las masas, así como dicen que, ¿no? Ya habrá otro que engaratuce a la gente, ¿verdad? Y ya verás cómo le va al Bukele, ¿no? Por eso Bukele le juega mucho la propaganda para mantener aquella masa siempre siguiéndole, ¿verdad? Siempre siguiéndole, pero no sé hasta dónde le va a ajustar el dinero o la credibilidad.